Mirá que tengo acá la campanilla china o Platycodon glandiflorus. Y hoy en este episodio de Travel and Gardening te cuento todo lo que tenés que saber para tener esta hermosa planta en tu casa. No te podés perder lo que viene, acompáñame. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Platycodon grandiflorus. El nombre de este género, que solo comprende esta especie, proviene del griego pláticos, ancho, y odón, diente, y hace referencia a sus hojas dentadas. Es originaria de la China y Manchuria. Son plantas perennes y herbáceas con tallos que se ramifican en los extremos y que pueden alcanzar algo más de medio metro de altura. Las hojas son dentadas, de forma oval y de color verde azulado en el haz y verde claro en el embés. Las flores son grandes, de 8 a 9 centímetros de ancho, y pueden ser blancas, violetas, azules o rosadas. Florecen en verano. Es una planta rústica, de fácil cultivo, que se utiliza para bordes mixtos, en grupos y en macetas para terrazas y balcones. La campanilla china necesita una exposición de semisombra y de sol, pero no en las horas de más calor. Aunque no le gusta el frío, puede resistir heladas esporádicas y de baja intensidad siempre que esté un poco protegida. El suelo debe estar bien drenado, siendo buena una mezcla de tierra de jardín con un cuarto de arena y un cuarto de turba. Regar moderadamente cada 2 días. Un vaso de agua por planta, durante la primavera y el verano. Después ir reduciendo los riegos, pues la planta entra en reposo. Aunque el Platycodon grandiflorus no necesita poda propiamente dicha, cuando en otoño se secan los tallos, podemos cortarlos a unos 10 centímetros del suelo y proteger las plantas con hojas secas si el clima es frío. Abonar quincenalmente durante la primavera y el verano con fertilizante mineral para favorecer la floración. La flor balón se puede propagar a partir de semillas sembradas en primavera o, mejor aún, por división de mata también en primavera. Si se realiza este último sistema, se debe tener cuidado de no romper las frágiles raíces. ¿Y te acordás las flores increíbles de este Platycodon, campanilla china, esas flores violetas hermosas que te muestro acá al lado? Ahora vamos a cortarla para justamente dentro de estas cápsulas va a estar lleno de semillas. Así que la vamos a dejar secar un poco más para que esas semillas salgan con un poder germinativo importante y además le hacemos bien a la planta para que no siga gastando energía en esta parte que ya terminó la floración. ¿Y qué te pareció el episodio de hoy? Si te gustó, comentalo y no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te dejo aquí al lado la playlist del tour de la terraza que hago todos los meses. Y nos vemos en el próximo episodio de Travel and Gardening.